Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Continuamos. ¿Quién festejó la Navidad, hermanos y hermanas? Amén, poquitos. Amén. Amén. Todos hermanos y hermanas, ¿verdad? Estamos muy familiarizados con la Navidad, ¿verdad? Y sabemos como cristianos que pues la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es el nacimiento de nuestro Salvador. Pero hoy vamos a estudiar rápidamente, ¿verdad? Es una prédica muy pequeña, pero realmente, hermano, que alimenta el alma, ¿verdad? Y sobre todo la instrucción que nos da el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Y la Navidad, hermano, es una época, ¿verdad? Donde todos, ¿verdad? Por lo general la disfrutamos, sobre todo quizá desde la niñez, ¿verdad? Y lo que más disfrutábamos pues era los regalos, ¿verdad? La fiesta, la comida, ¿verdad? La convivencia entre primos, entre familia, ¿verdad? Pero realmente la Navidad, hermano, tiene un significado para nosotros, ¿verdad? Más un sentido espiritual, ¿verdad? O debe de tener, o debería de tener un sentido espiritual donde tenemos que estar súper agradecidos con el Señor por lo que es la Navidad, por lo que realmente significa o debería de significar para nosotros la Navidad, ¿verdad? Y vamos a abrir la Biblia, hermanos, hermanas, en el libro de Lucas. Hoy vamos a abrir Lucas capítulo 2. La conferencia se llama Nacimiento de Jesús. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Amén. Súper bien. Y dice ahí, ¿verdad? Nacimiento de Jesús como título. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén, hermanos. Muy bien, pues aquí nos está relatando la Biblia, ¿verdad?, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y quiero que pongamos atención, hermanos, en tres acciones que sucedieron y que cada uno de nosotros debemos de poner por obra, debemos de considerarlo en este tiempo de Navidad. Tres acciones, hermanos, hermanas, que hoy te invito a reflexionar, a que reflexiones lo que pasó en este tiempo, y que nos centremos para que realmente tenga un significado real, un significado tangible, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, y que podamos poner por obra, y que nosotros seamos testimonio, ¿verdad?, y que esta fecha tan especial, ¿verdad?, para todos los cristianos sea parte de nuestra vida, pero no solamente cada año, ¿verdad?, sino que sea parte de nuestra vida cotidiana, que sea parte de nuestra vida todos los días, lo que sucedió y lo que se debe de manifestar en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en el versículo 14 y 15, y ese es el primer punto que te invito ahí donde estás tomando apuntes, primer punto, y vamos a ponerle ahí: glorificar a Dios como primer punto. Y dice en el versículo, ahí en donde leímos, ¿verdad?, dice en el versículo 13 y 14: y dice la palabra de Dios: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y hermanos, cuando fue el nacimiento del Señor Jesucristo, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad?, que un ángel les comunicó lo que había sucedido a los pastores, ¿verdad?, que dice que velaban en las vigilias ahí de la noche cuidando sus rebaños, ¿verdad? Pero yo quiero que meditemos un poco acerca de este hecho. ¿Qué es lo que sucedió cuando recibieron los pastores esta gran noticia que estaba, ¿verdad?, naciendo nuestro Salvador, ¿verdad? Porque dice, inclusive más antes, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en el versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para todos nosotros. No era una noticia únicamente para ellos, era una noticia para todos. Sin embargo, ellos fueron privilegiados, ¿verdad?, al recibir la noticia directamente del ángel del Señor. Y dice la palabra de Dios en el 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Les estaba dando la noticia de que estaba, ¿verdad?, naciendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él les estaba dando una enorme noticia. Yo te invito a reflexionar lo que sucedió enseguida,
¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Apareció repentinamente. Te puedes imaginar, hermano. Yo aquí es donde te invito a que tengas una reflexión de lo que sucedió aquella noche, ¿verdad? Cuando los pastores estaban pues velando, cuidando sus rebaños. ¿Quién estuvo el sábado y el domingo pasado aquí en la congregación? Levante la mano. Súper bien. Hubo un evento, ¿verdad? Donde se apagaron las luces, en donde se encendieron las velas, y fue una sensación, hermano, ¿verdad? Una sensación de una presencia de Dios, ¿verdad? Porque estábamos unánimes, pero estamos haciendo una representación de lo que es la luz del Señor, ¿verdad? Que se extiende y que se debe de extender por toda la tierra. Estaba todo a oscuras, pero se empezaron a encender una a una las velas. Y cuando se terminaron de encender todas esas velas, hermano, hermana, ¿cómo se veía el auditorio? Amén. ¿Y qué sentiste cuando viste todas las velas? ¿Qué sentiste cuando todo el auditorio estaba iluminado por esas velas? Hubo un sentimiento de agradecimiento. Yo no sé qué sentiste, hermano. Yo estoy seguro que se derramaron lágrimas, ¿verdad? Porque la presencia del Señor se estaba manifestando en el auditorio. La presencia del Señor se estaba manifestando en un pequeño auditorio, hermano. Imagínate, dice la palabra de Dios, que una multitud de huestes. ¿Qué es una hueste? Una hueste es un ejército, hermano. Ahora, no fue un ejército, fueron multitud de huestes espirituales que se manifestaron en aquel lugar. ¿Te puedes imaginar, hermano, hermana, qué sintieron aquellos pastores, aquellas personas que presenciaron este evento? ¿Te puedes imaginar qué es lo que sentiste tú en el auditorio? Ahora imagínate lo que sintieron todos estos pastores que estaban en ese lugar. Pero ¿por qué se manifestó? ¿Por qué se manifestaron? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que repentinamente aparecieron con él una multitud de huestes celestiales, y dice ahí que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Hermanos, estaban glorificando al Señor, y eso es algo que tenemos que tener en el corazón el día de hoy. Lo más importante, ¿verdad?, para nosotros en estos tiempos es glorificar al Señor, y eso es lo que yo te invito a reflexionar, ¿verdad? En esta mañana tenemos que glorificar al Señor. En este pasaje suceden esas cosas extraordinarias, porque inmediatamente, ¿verdad?, dice después el ángel que les da una señal a los pastores, ¿verdad? Y repentinamente aparece esa multitud de huestes, y es impresionante, ¿verdad? Va a haber sido una cosa impresionante, ¿verdad? En ese lugar. Alababan a Dios. Pero ¿por qué estaban alabando a Dios? ¿Cuál era el significado de que estaban alabando, de que estaban glorificando a Dios? ¿Verdad? Y obviamente la respuesta está ahí, hermano. Estaba naciendo nuestro Salvador. Eso era una fiesta, ¿verdad? Y estaban alabando al Señor. No estaban alabando, ¿verdad?, los regalos. No estaban alabando otra cosa más que al Señor, hermano, ¿verdad? Entonces ¿por qué estaban alabando a Dios? Se estaba cumpliendo. Había una promesa de Dios de enviarnos a un Salvador. Se estaba esperando la venida del Mesías, y ahí, hermano, estaba naciendo, ahí se estaba cumpliendo esa promesa de parte de Dios. Se estaba dando cumplimiento al plan perfecto de Dios para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, hermanos. Amén.
por eso se estaba glorificando al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar en el corazón. Tenemos que glorificar al Señor. La alabanza de estos ángeles corroboró precisamente las buenas noticias del primer ángel que les estaba dando esa noticia que estaba naciendo el Salvador. Dieron buenas noticias a los hombres y lo primero que hicieron fue alabar, fue glorificar al Señor. Y después, hermano, que glorificaron al Señor, profetizaron paz a la tierra y terminó, hermano, bendiciendo a toda la raza humana, hermano. ¿Verdad? Dice ahí la palabra de Dios que glorificaron al Señor, y dice ahí la palabra de Dios: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se estaba cumpliendo la promesa, y eso es algo, hermano, que tenemos que siempre hacer: alabar al Señor en todo tiempo, glorificar al Señor en todo tiempo. Dice la palabra de Dios, nada más todos conocemos este versículo, Juan 3:16, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí se estaba cumpliendo esta promesa, hermano. De tal manera nos amó, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ahí tenemos nosotros que reflexionar esta mañana, hermano, ¿verdad? Ese fue un hecho impresionante. Fue un hecho, ¿verdad?, que nos debe de alegrar siempre y todos los días, ¿verdad? Porque tenemos la plena seguridad, la certeza, ¿verdad?, de que la Navidad, hermano, no solamente es un día. La Navidad debe ser todos los días para cada uno de nosotros, y debemos de glorificar desde que amanece, ¿verdad? Debemos dar gloria a Dios, ¿verdad?, por un nuevo día. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver el punto número 2, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Vamos al punto número 2, y dice la palabra de Dios enseguida, ahí en donde estamos, dice en el versículo número 15 y 16, dice la palabra de Dios: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que inmediatamente después de que se fueron los ángeles, ¿verdad?, una vez que se fueron, dice que los pastores actuaron. Hay una palabra que dice ahí, ¿verdad? Dice, los pastores se dijeron uno a otro: pasemos. En otras palabras, vayamos, es lo que dijeron. Vayamos. ¿Qué hicieron los pastores? Fueron inmediatamente. Ellos quizás estaban, ¿te imaginas qué sintieron cuando estaban en esa escena, ¿verdad?, recibiendo esas noticias, pero después se fueron, ¿verdad? Y seguramente estuvieron atónitos ahí, ¿verdad? Quizá algunos todavía disfrutando de lo que acababan de ver. Estaban disfrutando de esa escena, de esa vivencia que tuvieron en aquel día. Sin embargo, ellos querían hacer algo al respecto. Ellos no se quedaron con esa bendición, no se quedaron con esa experiencia, pero no únicamente se la quedaron para sí. Dice la palabra de Dios que dijeron: pasemos. Decidieron hacer algo al respecto de lo que acababan de oír, de la noticia que acababan de oír y de lo que acababan de ver, porque no solamente escucharon, sino también vieron, ¿verdad? Y no importó la hora, ellos decidieron ir. Ahora, aquí no decidieron ir a comprobar, ellos ya tenían la plena seguridad de lo que habían escuchado, ¿verdad? No decidieron ir a ver si pasó, no, ya sabían que había pasado. Ellos decidieron ir para también, vamos a verlo más adelante, que también glorificaron y adoraron al Señor, ¿verdad? No fueron corriendo porque querían
ver si era cierto. Ellos ya tenían la plena seguridad de que había sucedido, ¿verdad? Sin embargo, ellos no les importó la hora. Ellos no quisieron quedarse con la gloria del Señor para sí mismos. Ellos decidieron ir porque realmente la disfrutaron aquello, ¿verdad? Y ellos quisieron ir a ver a su Salvador, hermanos. Ellos fueron a ver a su Salvador. Fueron porque querían, ¿verdad?, adorar al Señor. Debemos aprender algo, hermano, ¿verdad? Y esto nos debe de quedar bien claro, ¿verdad? Que cuando sucede inclusive algo sobrenatural, algún milagro, alguna sanidad, alguna restauración en nuestras vidas, ¿verdad?, no debemos de poner los ojos en las manifestaciones, sino en el Señor, ¿verdad? No debemos de quedarnos, ¿verdad?, únicamente maravillados con lo que sucedió, sino que debemos, ¿verdad?, de darle la gloria al Señor. Debemos de ir al Señor, ¿verdad?, porque Él es el hacedor de milagros, Él es el hacedor de sanidades, de restauraciones. Amén, hermanos. Y eso es lo que hicieron ellos, ¿verdad? Eso es lo que hicieron estos pastores. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron. Y eso es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Nos corresponde a nosotros acercarnos al Señor. Nos corresponde a nosotros ir al Señor, movernos. Pero nos corresponde a nosotros cada mañana, ¿verdad?, levantarnos e ir a nuestro lugar secreto todos los días, ¿verdad? No le corresponde venir Él a nosotros. Nosotros tenemos que ir a Él. Así fue con los pastores. Ellos fueron, vayamos, pasemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer de hoy en adelante, hermano, esforzarnos. Ellos se esforzaron y no les importó la hora para ir a su Salvador, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ir a nuestro Salvador todos los días. Tenemos que adorar al Señor, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Juan 6. Vamos al libro de Juan 6. Versículo 37, perdón, 6:37. Una promesa de parte de Dios, dice aquí, dice la palabra de Dios, ya lo tenemos, amén. Y dice ahí la palabra de Dios, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Y hermanos, hermanas, nosotros tenemos que ir al Señor. Él no nos va a echar fuera. No importa, hermano, si quizá estás atribulado, o es más, hermano, quizá le has fallado al Señor. Hermano, ve al Señor. Ve con sinceridad a los pies del Señor Jesucristo. No te va a echar fuera. Es la promesa que Dios nos está dando el día de hoy. Tienes que ir a los pies del Señor Jesucristo. Quizá, hermanos, muchas veces este tiempo se ha utilizado inclusive para, no solamente para festejar, inclusive, hermanos, a veces hay inclusive hasta reclamos, ¿verdad? Pero, hermanos, esta fecha es una fecha especial en donde tenemos que ir al Señor con sinceridad. Él no nos va a echar fuera. Tenemos que ir al Señor así como lo hicieron estos pastores. Y dice también, te voy a pedir que abras la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 4. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 'Dice la palabra de Dios, no es el 20, hermano, es
Permítame. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar al Señor. Dice la palabra de Dios que si Él toca, ¿verdad?, la puerta y uno abre, Él va a entrar y cenará, nosotros con Él y Él con nosotros. Nosotros tenemos que tener la firme convicción y la fe, hermano, ¿verdad?, de que si nosotros sinceramente nos acercamos al Señor, si cada uno de nosotros, ¿verdad?, le abre nuestro corazón, cuando el Señor llega, cuando el Señor toca nuestras vidas, cuando el Señor nos hace un llamado, sobre todo tú, hermano, hermana, que quizás estás por primera vez el día de hoy en este lugar, ¿verdad? Y tú escuchas que el Señor te está invitando. Ve a Él. El Señor es un caballero, hermanos. Quiero decirte, hermano, hermana, que el Señor nunca entra a nosotros a la fuerza. Uno tiene que sinceramente abrir su corazón y permitirle que entre. Y cuando nosotros permitimos, ¿verdad?, que el Señor entre a nuestra vida, a nuestro corazón, empiezan a suceder cosas extraordinarias. Empiezan a suceder cosas, ¿verdad?, que quizá a nuestras fuerzas no pudimos. Hermanos, hermanas, el día de hoy seguramente Dios está tocando a tu casa. Y quiero decirte, hermano, hermana, que cuando una persona, con tan solo uno de la familia, le permite que entre el Señor Jesucristo a su vida, empiezan a suceder cosas grandes, cosas extraordinarias. Y este es un llamado, hermano, hermana, sobre todo si estás por primera vez el día de hoy aquí. Ábrele tu corazón, permite que Él entre a tu vida, permite que Él entre a tu casa y van a suceder cosas extraordinarias, cosas maravillosas, hermano. Esa es una promesa que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios, es Apocalipsis 2:20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es una promesa extraordinaria de parte de Dios. Y ese es el significado, ¿verdad?, que nosotros debemos de tomar también de la Navidad. Vayamos a Jesucristo y permitamos que Él venga a nuestra casa, que venga a nuestro corazón y haga una transformación a nuestras vidas. Amén, hermanos. Y por último, punto número 3, hermano. Punto número 3, dice la palabra de Dios, regresamos ahí a Lucas. Lucas 2, versículo 17, dice la palabra de Dios: y al verlo, dieron, ¿qué dice?, a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Amén. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, hermano? Que demos a conocer, que lo publiquemos. Dice que todos los que lo oyeron se maravillaron por lo que estaban contando los pastores. Los pastores fueron a Jesucristo y divulgaron. Se empezó a extender la noticia. El día de hoy, hermanos, sabemos que hoy una noticia se corre, pero a través de las redes sociales. En aquellos tiempos no había redes sociales, hermano, pero se divulgó, se empezó a divulgar, ¿verdad?, de boca a boca lo que había sucedido en aquel día. Lo divulgaron. ¿Qué es lo que divulgaron? Las buenas nuevas, ¿verdad?, que les habían dicho los ángeles acerca del niño recién nacido, que era
el Salvador, que era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que traía paz a la tierra. Y eso es algo, hermano, que tenemos que también llevarnos esta mañana. Gracias a Dios que hemos conocido todos nosotros al Señor Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero hermanos, tenemos que divulgarlo. En otras palabras, hermano, hermana, tenemos que predicar la palabra de Dios. No nos podemos quedar con lo que nos ha maravillado. No nos podemos quedar, ¿verdad?, con lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas o en nuestras familias. Tenemos que hacer lo que hicieron los pastores, lo divulgaron. Seguramente lo dijeron a sus parientes, a sus conocidos, y estos a su vez empezaron a hacer lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Con ese ejemplo de las velas, que se empezó a extender la luz del Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Se representó únicamente lo que hoy nos está hablando la palabra de Dios. No te quedes callado. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿De qué te ha maravillado el Señor? Y eso es lo que tienes que divulgar, eso es lo que tienes que expresar a tu familia, a tus conocidos. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y aquí te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Mateo 28. Muchos conocemos esta instrucción de parte de Dios. Mateo 28, y vamos al versículo número 19. Mateo 28, 19. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No podemos callarnos, no podemos quedarnos con lo que nos ha sorprendido el Señor. Tenemos que manifestarlo y tenemos que hablarlo. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando por nuestra casa, ¿verdad? Comenzando por los nuestros. Y eso es algo que nos manda el Señor, es algo que nosotros tenemos que hacer, y no solamente en esta fecha tan especial, hermano. ¿Verdad? Qué bueno que nos reunamos, qué bueno que si te reuniste con algún familiar, o te vas a reunir quizá este fin de año, hermano, divúlgalo. Divúlgalo, no te quedes con lo que te ha maravillado, no te quedes con lo que ha hecho el Señor contigo. Divúlgalo, manifiéstalo. Dice la palabra de Dios: habla y no calles. Habla y no calles. Tenemos que manifestar la obra del Señor. Tenemos que, cada uno de nosotros, glorificar al Señor de esa manera. Si me ayudan los hermanos del piano, por favor. Nosotros y cada uno de nosotros tenemos que meditar esta mañana, hermanos. Tenemos que meditarlo y tenemos que pedirle al Señor que ponga en nosotros las palabras. Yo sé que muchas veces existe el temor, existe quizá el qué dirán, pero hermanos, hermanas, los pastores glorificaron al Señor y fueron inmediatamente, no les importó, ¿verdad? Y yo te invito, hermano, hermana, que esta mañana reflexiones acerca de estos hechos que sucedieron, y que no sea únicamente algo que esté plasmado en la Biblia, sino que sea vivido para cada uno de nosotros el día de hoy, y que esta mañana, al salir de este lugar, lo publiques, hermano, lo publiques y les digas a esos hermanos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, realmente el significado de la Navidad. Fue el nacimiento, hermano, hermana, de nuestro Salvador.
fue el que vino a redimirnos, el que vino a tomar nuestro lugar y que dio su vida por cada uno de nosotros. Y yo te invito, hermano, hermana, en esta mañana que lo medites en tu corazón, que realmente ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos, ahí es donde estás, cierra tus ojos y empieces a meditar lo que sucedió en este tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue un evento extraordinario, pero un evento que hasta el día de hoy ha marcado nuestras vidas, que el día de hoy debe de ser de inspiración para que cada uno de nosotros vaya al Señor Jesucristo y divulgue lo que ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Yo te pido ahí que medites, ahí con tus ojos cerrados, ¿verdad? Trate de involucrarte en este hecho maravilloso que vivieron los pastores. Empieza a recordar lo que sucedió hace 8 días aquí en el auditorio con esas velas, esa atmósfera espiritual que envolvió este auditorio. Al ver velas, al ver a tus hermanos, hermanas en un solo espíritu. Ahora transpórtate a ese día del nacimiento del Señor Jesucristo, cuando una multitud de huestes espirituales, dice la palabra de Dios, alababan al Señor, glorificaban al Señor que estaban haciendo. Un hecho impresionante que sucedió, pero que ha marcado la vida de cada uno de nosotros cuando decidimos aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y hoy la palabra de Dios nos dice que vayamos y que publiquemos esas maravillas que ha hecho con cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, hermano, hermana, en el libro de Romanos 10. Ahí medítalo nada más. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y si hoy, hermano, hermana, tú quieres ser de esos varones, de esas mujeres que quieren anunciar las buenas nuevas, ponte de pie. Si tú quieres llevar esas buenas noticias y hablar de esas maravillas que ha hecho el Señor, ahí con tus ojos cerrados, y levanta tus manos y vamos a pedirle al Señor que ministre en nuestro corazón y que seamos de esos enviados, de esos pastores que pasemos, que vayamos como dice la palabra de Dios. Y ahí con tus propias palabras vamos a decirle al Señor: Señor, quiero darte gracias porque hoy entiendo el verdadero significado de la Navidad. El nacimiento de mi Salvador, el nacimiento de nuestro Salvador, aquel que tú habías prometido hace mucho tiempo y que vino a través de este nacimiento, de este evento tan impresionante. Un evento en donde se manifestaron una multitud de huestes espirituales alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo.
dando buenas noticias, paz a los hombres. Una noticia donde estaba naciendo nuestro Señor, nuestro Salvador. Yo quiero ser ese varón, yo quiero ser esa mujer que no se quede únicamente maravillado con esa noticia. Yo quiero ser como esos pastores que pasaron inmediatamente y empezaron a divulgar esas buenas noticias. Y si hermano, hermana, tú quieres publicar esas buenas noticias, levanta tus manos y ahí con tus propias palabras díselo al Señor: yo quiero ser ese varón, yo quiero ser esa mujer que publique esas maravillas. Yo quiero ser ese varón que se levante sin temor alguno para predicar tu palabra, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que tú me has enseñado. Aquí hay un pueblo, Señor, que te ama. Aquí hay un pueblo que quiere anunciar esas buenas noticias. Acá hay un pueblo, Señor, que ha abierto su corazón, Señor, y que ha recibido milagros, que ha recibido sanidades, y que no estamos dispuestos a quedarnos callados, sino a publicar esas buenas noticias. Hoy, Señor, queremos darte gracias y queremos pedirte que pongas en cada uno de nosotros esas palabras que hemos de hablar, esas palabras que hemos de decir, que hemos de comunicar, mi Dios. Hoy queremos darte gracias porque hermosos son los pies, dice tu palabra de Dios. Y aquí hay un pueblo que se ha levantado como un pueblo de evangelistas que van a dar esas buenas noticias sin temor, sin miedo al que dirán, sino únicamente para glorificarte, para honrarte, para que tú seas exaltado, Señor. Hoy queremos darte gracias, mi Dios, porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar, mi Dios, con un fin y con un propósito, Señor, de que tú seas glorificado siempre, Señor, de que se ha manifestado tu nombre en todo lugar, mi Dios. No solamente en una fecha como esta, Señor, sino que cada uno de nosotros, Señor, lo publiquemos todos los días, Padre. Y así como dice tu palabra, que vayamos a ti, Señor, desde que amanece, Señor, que te busquemos todos los días, mi Dios. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, mi Dios, por esta palabra, Señor, por esta enseñanza, por esta instrucción que nos has dado a cada uno de nosotros, mi Dios. Queremos darte gracias por estas fechas tan especiales, mi Dios, y por recordarnos a través de tu palabra, Señor, que lo publiquemos, Señor. Te damos gracias, te damos a ti, Señor, toda la honra, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.